Lo que intentaré hacer es una breve introducción al al proceso por el cual producimos información climática y el contexto internacional en el que se desarrolla este proceso de producción. Um, como breve presentación de lo que hacemos en el Barcelona Supercomputing Center, que al mismo tiempo es el Centro Nacional de Supercomputación, un centro público con participación de la Generalitat y de la Administración del Estado, así como de la Universitat Politécnica de Cataluña. Bueno, pues en este centro, en el Departamento de Ciencias de la Tierra, uno de los 4 departamentos del centro, trabajamos unas 110 personas en problemas relacionados con la modelización y el análisis de datos medioambiental a nivel global, donde aplicamos el principio de la investigación para el desarrollo de servicios. Estamos muy interesados en hacer pues, el típico artículo de investigación en revista de alto impacto que nuestros compañeros alrededor del mundo están seguramente considerando una de sus principales objetivos en su trabajo, pero al mismo tiempo nos interesa mucho ser capaces de transferir la tecnología y el conocimiento que desarrollamos. Y en particular, uno de esos aspectos está muy relacionado con el clima y con la provisión de información climática tanto para los sectores públicos como privados. Con lo cual, aplicando el principio de la investigación asociada o vinculada al desarrollo de servicios, intentamos encontrar un puente entre la investigación básica y, en particular, el combate contra el cambio climático, al mismo tiempo intentando generar nuevos puestos de trabajo. Mi experiencia es fundamentalmente en la predicción climática global. Trabajo con modelos globales que simulan la evolución del clima en escalas temporales que van desde semanas hasta centenares de años. Y como todo problema climático, todas las zonas del planeta están relacionadas y trabajo a escala global. O sea, me interesan tanto lo que ocurre en el Ártico como lo que ocurre en las zonas tropicales. Al mismo tiempo, como decía antes, en este interés por el desarrollo de servicios y la investigación asociada, siempre he tenido y intento trabajar de esta manera con mis colaboradores en el departamento, interés en el desarrollo de aplicaciones y sobre todo fomentar el contacto con el sector privado. Sobre todo en sectores en los sectores de la energía, la salud y la agricultura. Las tres directamente relacionadas con la gestión y la disponibilidad de agua. Y en los últimos años participé en la elaboración del informe de Naciones Unidas, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el 5º informe, que se publicó en 2013, y en este momento estoy trabajando en la elaboración de uno de los capítulos del 6º informe, que se espera publicar a finales de 2021. En este informe, mi trabajo consiste en desarrollar una evaluación de las metodologías existentes para transferir la información y los datos que se generan en experimentos globales a una escala regional, que puede incluir desde zonas continentales hasta entornos urbanos. Es decir, todos aquellos entornos y regiones que tienen alguna relevancia para el ciudadano y para los intereses socioeconómicos desde un punto de vista práctico. En este capítulo, y es algo con lo que nos enfrentamos en el mundo de la investigación de la modelización del clima desde hace años, lo que nos encontramos es una gran complejidad de las fuentes que se utilizan para obtener la información climática. No sé si se puede poner la primera transparencia que os mandé, en la que lo que intentaba ilustrar es cuáles son las fuentes de datos que se utilizan para obtener estimaciones de la evolución del clima en el futuro.
En estas estimaciones que se realizan utilizando una gran multitud de modelos climáticos que se utilizan y se desarrollan en centros de investigación de todo el mundo, lo que hemos podido ver en el pasado y podemos seguir viendo en los experimentos más recientes es que por una parte el planeta se calienta, por otra parte el planeta no se calienta por igual en todas las zonas del mundo y lo que vemos es que por ejemplo, zonas como el Ártico, que es una de las zonas en las que nosotros trabajamos de manera más intensa, se calientan a un ritmo mucho más rápido que la mayoría del planeta. En particular, a finales de siglo y dependiendo del tipo de escenario socioeconómico que utilicemos para hacer las proyecciones de cambio climático, podemos observar que en el escenario más pesimista, el Ártico, en promedio, se puede llegar a calentar hasta 12 grados. 12 grados con respecto a los valores de finales del siglo XX. Es un calentamiento tremendo y sobre todo que tiene una importancia fundamental en el ciclo hidrológico de las regiones colindantes, sobre todo del norte de Siberia, pero también de otras zonas que dependen de la exportación del hielo marino hacia regiones más hacia el sur, que afectan al mismo tiempo a la circulación oceánica. Es uno de los ejemplos de zonas en las que el cambio está teniendo lugar y que al mismo tiempo este cambio está siendo muy rápido. Al mismo tiempo, lo que nos encontramos es que existe una gran incertidumbre con respecto a las observaciones disponibles. Pensamos que el planeta con las distintas plataformas satelitales que existen en este momento está bien monitorizado y es algo que sabemos que ha mejorado mucho con respecto a la situación en los años, en la segunda mitad del siglo XX, pero existen muchas regiones del planeta en muchos aspectos que no se monitorizan con la suficiente regularidad y precisión. Y además tenemos el gran problema de que no podemos monitorizar lo que ya ha pasado. O sea, por ejemplo, no podemos saber grandes incertidumbres, no podemos resolver grandes incertidumbres que tenemos con respecto a lo que pasó con el clima en el siglo XX, en el que la red de observación no era de tan alta calidad como la que tenemos en este momento. Pero lo que sí quería decir y lo que sí quería remarcar es que existe una gran incertidumbre observacional que se incrementa, sobre todo en zonas en las que el poder económico no permite invertir lo suficiente para poder observarlo y sobre todo se incrementa esa incertidumbre observacional cuando lo que queremos observar es a una escala mucho más local. Y esto tiene un impacto muy importante sobre los sectores que son vulnerables al cambio climático y en particular a todo lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico, la disponibilidad de agua. Con lo cual tenemos observaciones y tenemos simulaciones realizadas con modelos climáticos que pueden ser globales o pueden ser también de carácter regional. Y lo que, por otro lado, nos encontramos es que existe una demanda de información climática por parte de grandes sectores de la sociedad, tanto en el dominio público como en el sector privado. Y lo que la comunidad está intentando hacer ahora, y es en gran parte uno de los retos con los que nos encontramos en la elaboración del sexto informe del panel, es cómo integramos la información de fuentes tan dispares de información climática. Y en particular, lo que nos encontramos a veces es que distintas fuentes de datos, por ejemplo, distintos experimentos, los realizados hace 5 o 7 años y los que estamos realizando en este momento, no son coincidentes o no coinciden en todos los aspectos. A veces nos encontramos con resultados que son contradictorios. Y lo que tenemos que intentar y lo que estamos intentando plasmar en este informe es cuáles son
a las distintas metodologías que se utilizan para integrar toda esta información, teniendo en cuenta cuáles son los requisitos del usuario, teniendo en cuenta los valores y el contexto tanto del usuario como del productor o productores de estas fuentes de datos climáticos, como son las simulaciones, como son las observaciones, y poder o intentar integrar toda esta información de alguna manera en una fuente única que reúna no solo todas las fuentes de datos, sino que ofrezca un rango de incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en el futuro que sea creíble. O sea, que no es tanto poder ofrecer una información sobre qué es lo que ocurrirá en el entorno del año 2050, por ejemplo, el ciclo hidrológico en la zona mediterránea, sino también intentar ofrecer un rango de incertidumbre, o sea, una información relativa al desconocimiento que tenemos de esta información, que sea creíble y sea utilizable por parte de los usuarios. Y es importante ser consciente de que la información sobre la incertidumbre es tan valiosa y, sobre todo, tiene que ser tan creíble como la información sobre lo que puede pasar en el futuro. Y es uno de los retos a los que se está enfrentando la comunidad. El papel del usuario, que me gustaría remarcar de nuevo en el contexto tanto del informe del panel de Naciones Unidas que se publicará el año que viene, como en el trabajo que desarrollamos en el departamento del Barcelona Supercomputing Center, es clave, sobre todo porque el paradigma que se está aplicando en la investigación sobre el clima está cambiando. Es cierto que es muy importante y es fundamental realizar la investigación básica que nos permite desarrollar y resolver los problemas y las dificultades con los que nos encontramos a la hora de implementar los modelos climáticos que utilizamos a la hora de hacer y de elaborar la información climática, pero es al mismo tiempo muy importante tener en cuenta quién va a usar esa información, para qué va a usarla y cuáles son los retos con los que se enfrenta. Y es únicamente trabajando con ambas comunidades en una comunicación continua, y para ello, por ejemplo, tenemos en el departamento científicos sociales e incluso una persona que es filósofa y que puede abordar problemas como, por ejemplo, la ética de la información climática que generamos. Es solamente en un contexto de este tipo en el que podemos abordar problemas reales de personas y de instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen que tomar decisiones ahora y que van a ser relevantes para varias décadas en el futuro, o que pueden ser relevantes para el año que viene, como por ejemplo empresas o sectores económicos que son sensibles a la evolución de la temperatura en el verano. Si podemos predecir este tipo de información con varios meses de antelación, y de hecho hay una gran parte de la comunidad que se dedica a elaborar este tipo de información, la capacidad para adaptarse a los cambios que vienen de estos sectores crecerá. Y he utilizado ya la palabra adaptación en este contexto sin haber hecho referencia a las emisiones, porque me gustaría abordar el balance y el equilibrio entre las emisiones y la adaptación en el contexto de la pandemia y del efecto que ha tenido el COVID-19 tanto en el clima como en la economía a nivel mundial. Los esfuerzos por reducir las emisiones son fundamentales, en eso estamos todos de acuerdo. Tienen un impacto socioeconómico muy importante e implican una transición socioeconómica fundamental para las sociedades tal como las conocemos ahora mismo. Y uno de los aspectos importantes de la pandemia o por lo menos para el contexto del cambio climático, es, por una parte, que ha demostrado que nada que sea relevante a escala local se puede ignorar a escala global y, por ejemplo, si lo extrapolamos
al cambio climático sería bastante limitado a la hora de tomar decisiones en España, no tener en cuenta cuál va a ser el impacto del cambio climático en nuestro entorno cercano. Y en particular me refiero al norte de África. Una zona que habitualmente ignoramos a la hora de considerar nuestros esfuerzos de mitigación y sobre todo de adaptación, y para las cuales existe una gran pobreza observacional de las variables climáticas relevantes, como en particular son la temperatura y la precipitación. Al mismo tiempo, el COVID-19 ha evidenciado la dificultad que existe para abordar retos como la reducción de la temperatura global a 1,5 grados con respecto a la temperatura preindustrial. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, podemos considerar que el esfuerzo necesario para alcanzar un incremento o limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados con respecto a la temperatura preindustrial debería ser similar al que se ha realizado, forzado por la pandemia, a principios de este año, que es en torno a un 7 o un 8% en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero habría que realizarlo cada año. O sea, cada año habría que reducir a un nivel similar al que se ha realizado a principios de este año y que evidentemente ya no seguimos realizando porque esa reducción se ha visto ya compensada o se ha visto anulada por la reactivación económica. Con ello lo que quiero decir es que solo se puede alcanzar ese esfuerzo de reducción de emisiones cambiando completamente el sistema socioeconómico en el que nos encontramos. Y volviendo a la relevancia de la adaptación, existe una falta de equilibrio entre el esfuerzo y el interés que se realiza en la reducción de emisiones cuando tenemos en cuenta que el cambio climático se está produciendo en este momento. Ya hemos alcanzado en torno a 1 grado de calentamiento con respecto a la temperatura preindustrial. Existen otros efectos que ya están teniendo lugar. En el sistema climático y con lo que quería acabar es con que en realidad el cambio climático que está ocurriendo en este momento, si queremos respetar los acuerdos internacionales que están firmando los países, en particular España, de limitar el calentamiento a 1,5 grados o a 2 grados en el peor de los casos, no podemos ignorar el impacto y los esfuerzos de adaptación a cambios que ya están teniendo lugar mientras abordamos la reducción de emisiones que, bueno, debería ser muchísimo más ambiciosa de lo que es en este momento si queremos hacer caso a las simulaciones que estamos realizando en estos momentos.